Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica en este domingo 30 de julio del 2023, en este bellísimo verano. Hoy en esta 58ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo por su mensajera Josefina Chacín Ducharme, quien nos deja físicamente hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en todas estas conversaciones. El día de hoy tenemos una entrevista, un testimonio precioso con un hombre que ha vivido 34, 35 años en el Fundo y nos da hoy su testimonio de vida para todos los que hoy nos escuchan en este domingo 30 de julio. Tengo el honor de presentar en esta mañana a Jorge Arturo Soto Leiva, oriundo de Venezuela, 73 años de edad, está casado con 3 hijos y ha trabajado en diferentes áreas dentro de del Fundo, como en mecánica, en construcción, chofer, agricultor y un poco de todas las actividades variadas que la vida le presenta, como le dicen allá, un todólogo, un poquito de todo. Llega al Fundo en el año de 89, tiene 34 años viviendo en el Fundo, que se encuentra en lo que es la Amazonia venezolana, como ya lo dijimos muchas veces, y pues hoy nos va a exponer su testimonio. Mi estimado Jorge, te saludo, te escuchamos. Te voy a hacer la primera pregunta para que nos des tu testimonio. ¿Cómo conociste el mensaje? Muy bien. Muy buen día a todos y a ti, Juan Pablo. Gracias por esta oportunidad de poder expresar y comunicarnos a través de este medio y que, bueno, que sea un testimonio para todos aquellos que puedan escucharlo y ver este video. Bueno, voy a remontarme a años atrás. Yo vivo aquí el año 89, pero conozco el mensaje en el año 73. A principio del año 73. Estoy hablando de prácticamente 50 años atrás. Yo tenía para ese entonces 23 años. Lo conocí a través de una invitación que me hizo un amigo que lo conocía de hacía un tiempo atrás y él me había hecho varias invitaciones, pero nunca le había puesto interés, hasta que un buen día, como que sí caló esa invitación y accedí a conocer a Josefina. Resulta que él conoce a Josefina a través de un hermano de ella, Plutarco, que él trabajaba con su hermano, y entonces este muchacho tenía muchas inquietudes espirituales y se la comunicaba al hermano de Josefina, Plutarco, y entonces él le hizo mención que tenía una hermana y que, bueno, que tenía inquietudes espirituales, unas vivencias profundas y todo eso, y entonces él se motivó y quiso ir a conocerla. Entonces, luego de conocerla, me invitó a mí y, bueno, en una de esas invitaciones accedí a hacerla. Resulta que ese día que fuimos, recuerdo que era una tarde en Carrizal, en la Cuevita, y llegamos y nos anunciamos y entonces ella salió a recibirnos, pero afortunadamente, digo, según la vida, no fue en ese momento que pudo recibirnos. ¿Por qué? Porque nos dijo que tenía una cita ya previa, que estaba esperando una persona, entendí que venía de afuera y que había concertado esa cita. Entonces, bueno, cruzamos unas palabras, nos saludamos muy afectuosamente y nos invitó, era un día de semana, nos invitó a que fuéramos un domingo, que se celebraban unas reuniones allá en la Cuevita con una previa misa que hacía un sacerdote en ese entonces y que eran algo extraordinarias esas reuniones y las misas. Entonces, bueno, nos despedimos así y
yo me fui tranquilo, contento, y le comenté al hermano, bueno, a que estaba conmigo, que no era el momento, pues, y entonces nos fuimos. Y sí, no dejé de ir a esa reunión que nos invitó ella el domingo. Hago un recuento, yo estudié 4 años internos en colegio sacerdote salesiano, y entonces, bueno, sabes, uno cuando está en la juventud como que se distancia un poco de eso y no quería saber nada de religión, ni de cura, ni nada por el estilo. Cuando yo voy a la reunión y se trata de una misa, yo me quedé en stand-by, como en espera, pues. Pero todo se fue desenvolviendo de una manera tan natural, tan sencilla, tan fluida, que bueno, que fue, yo me fui dejando de llevar por todo, pues. Y Josefina estaba presente en la misa, ¿no? Y resulta que el dinamismo de la misa era que hacía todo el preámbulo con lo que se conoce, pues, y una de las lecturas que hacía el sacerdote, perdón, del Antiguo y después del Nuevo Testamento, el sacerdote le daba la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, ella libremente lo hacía inspirada por el Espíritu. Se leía el texto de la Escritura y ahí, bueno, ella, el Espíritu realmente, yo lo que hacía era presenciar que interpretaba la palabra de Dios de una manera, bueno, sin palabras, te lo puedo decir, porque es como que si la pusiera al presente en vivo y con una óptica más lúcida de toda la expresión de la palabra. Para mí, lo que he comprendido con el paso de los años era el mismo Espíritu Santo iluminándola para dar a conocer todos esos misterios ocultos que han estado reservados para estos momentos que estamos viviendo. Y bueno, eso fue esa reunión para mí. La misa, imagínate tú, una misa dura alrededor de 20 minutos, media hora. Esa misa duraban 2 horas, porque ¿cómo se dice? La interacción que habían entre el sacerdote, ella y las personas del público que a veces decían algo, era algo inusual, pero extraordinario. Era un dinamismo de vida increíble. Entonces, bueno, así sucedió esa primera reunión. Después nos reunimos, se brindó una comida, estuvimos ahí, intercambiamos ideas y todo eso. Y todo terminó allí. Era un grupo como de 50, 60 personas ahí reunidos en la cuevita. Y me enteré que esas reuniones se hacían todos los fines de semana, los domingos. Entonces, yo como una gotica de agua, 4 veces al mes, empecé a asistir periódicamente. Después me enteré de que sí se hacían también los días de semana. Y también supe la cuevita era una casa pequeña, reducida de espacio, y se estaban empezando a hacer obras de construcción para agrandar las posibilidades de vivienda. Pues habían algunas personas viviendo allí. La hermana de Josefina, Pedro José, que ya no vive, el padre Eduardo, que era salesiano y estaba allí haciendo su experiencia con ella, y otras personas, habían otras personas, no recuerdo en este momento. Entonces, bueno, yo empecé a colaborar cuando me di cuenta que estaban haciendo esos trabajos para ayudar en la obra de construcción, pues era un trabajo pesado para las personas que estaban allí, que ya tenían cierta edad, que era Pedro José y Eduardo. Y una mano joven, de sangre joven, les venía muy bien. Y así empecé yo mis labores y algunas personas que podían colaborar de alguna manera. Y bueno, me fui conectando, introduciendo yo mismo por exigencia de la vida misma a ese dinamismo cotidiano de la vida en ese quehacer, ¿no? Y claro, yo me sumergía en el trabajo, en todo lo que me decían, y teníamos, por supuesto, momentos en que nos reuníamos, bien sea después de una comida o que ella saliera y nos llamara. Bueno, eso era algo
maravilloso. Ahí podíamos estar 1 hora, 2 horas, 3 horas sentados en una meditación de diálogo y de intercambio grandiosa. Eso era algo, bueno, que era como comer el maná del cielo, diría yo, porque era un alimento que te reconfortaba el espíritu. Y bueno, cada vez que salíamos de esas pequeñas reuniones, entre comillas, reanudamos las actividades que estábamos haciendo, pero con una energía increíble que, bueno, de sobra está decir. Y Claro. así transcurrieron el tiempo, durante meses me fui conectando y privadamente se hacían también misas allí y eran una bendición, la verdad, porque el proceso de interiorización, de oración, de conexión, de todo era a otro nivel totalmente de lo que uno conoce normalmente. Era una experiencia, digamos, yo quiero decir, ¿cómo podría decirlo? Algo como místico, pues envolvía el ambiente, las personas y sobre todo la presencia del espíritu en ella que le daba una connotación totalmente diferente. De lo cual yo quedé gratamente sorprendido y sacudido. Yo no podía dejar de asistir y de ir a la cuevita todos los días hasta que me conecté. Y bueno, así sucedió ese primer encuentro. Qué maravilla. Bueno, pues entonces cuéntanos más, ¿no? Más del proceso que has vivido a partir de, bueno, yo me imagino que poco Ajá. tiempo después tomas la decisión de ya irte a vivir a la granja. No sé cuál es el proceso, cómo suceden las cosas. Sí. Ajá. Bueno, fíjate, en un día, una tarde que yo recuerdo que estaba ahí en la cuevita, estábamos ahí y ella estaba reunida con otro sacerdote, José Gregorio Guarepe, que fue el que llevó a cabo lo de la parroquia Divina Voluntad, que fue un proceso muy intenso, muy de la vida y muy marcado, pues, de muchas circunstancias, muy trascendente. Y entonces ella estaba hablando con él a cierta distancia, yo estaba sentado en una silla por ahí cerca y de repente, como cosas improvistas, ella voltea la mirada y se me queda viendo, pero con una mirada no común, muy penetrante, ¿no? Y yo me le quedo viendo y me dice una palabra: decídete. Ese decídete para mí fue decir, estoy en una ambigüedad en mi vida. Estoy viviendo todavía, porque yo regresaba a mi casa al final de la tarde y seguía mi vida hasta el día siguiente y en las actividades pues normales que vivimos, pues, pero con ese espíritu del mundo que uno vive acompañado en el común de los casos. Ese decir para mí fue un flechazo que me tocó el corazón porque me hizo ver que yo tenía que tomar una decisión trascendente en mi vida de eh, darle primacía a ese llamado que yo estaba sintiendo, pero por cosas humanas, ¿sabes? Sí. Uno va alargando, postergando ese momento. Bueno, a partir de allí, ese decide transcurrió unos meses para mi decisión determinante. Resulta que ella, de vez en cuando el Señor la mandaba por voluntad de Dios a cumplir una misión en X sitio, en este caso era Israel, en el año 73, ¿sí? Eh, yo era Navidad, recuerdo, Navidad del 73, y yo estaba un 30 de diciembre en mi casa. Mi mamá me invitó para ir a la playa, a pasar unos días de expansión, pero yo no quise ir. Yo le dije, no, yo me quedo aquí en la casa solo, tranquila. O sea, yo para ese entonces tenía una pareja, una novia, y compartía mucho con ella y tenía 3 años de relaciones, las cuales me llevaba bastante bien con ella y nos queríamos los dos. Entonces, bueno, yo había tenido en este lapso de tiempo como una separación de valores. Ya yo no quería seguir siendo el mismo, no quería seguir frecuentando las amistades, no quería estar
yendo a fiestas, ni a reuniones sociales, ni nada por el estilo. Entonces, para mí, yo me fui apartando poco a poco de ese medio, pues yo me estaba zambullendo en otro mundo totalmente diferente. Hasta ese momento que estando yo esa noche en mi cuarto a solas, quise ponerme un rato a meditar y abrí el opúsculo del mensaje a los hombres de la nueva tierra. Y en esa disposición, cuando fuera en el mundo, todo era, tú sabes, muy removido, fiesta, bochinche, bulla, cohetes, de todo ese tipo de cosas que se viven. Yo empecé ese proceso de intervención y me sentía muy a gusto. Y empecé a leer y a meditar ese mensaje y hubieron unas palabras muy concretas y precisas que me tocaron profundamente. Recuerdo que esas palabras decían, tienes que decidirte ahora, todas mayúsculas. O sea, la decisión me llevaba a un momento presente y que no debía postergar. Ese mensaje está repetido en tres mensajes distintos que están en ese mismo opúsculo y todos anuncian al mismo momento. Entonces, para mí fue como decir, estoy aquí entre la espada y la pared, no hay escapatoria, ni yo lo pensaba. Y así fue. O sea, yo a partir de ese momento dije, mi decisión es definitiva, no puedo seguir estar sirviendo a dos señores, como dice en el Evangelio. Y estando en ese momento, mi determinación de alma, de orientación, de fe, de todo, ahí fue contundente. Yo elegí ya dar el paso. Y estando un rato después en silencio, sentí la presencia de una energía que no era muy agradable. Y después entendí que era pues la energía egocéntrica que siempre nos ronda y nos tienta, como amenazándome sin palabras. Lo sentía. Si tú lo haces, tú verás. Es como combinándome a tener miedo, temor ante ese paso tan definitivo que yo estaba haciendo. Y bueno, yo lo dejé pasar, no le di importancia a eso, sí sentí la presencia con fuerza, pero más era la otra fuerza que me impulsaba a eso. Y así, al día siguiente, cuando asistí a la cuevita, yo les comuniqué, mira, yo tengo esta determinación y quiero hacerla efectiva. Josefina se encontraba en Belén, Israel, y entonces me dijeron, bueno, vamos a llamarla por teléfono porque esa decisión no está en nuestras manos, sino que ella lo tiene que ver en el Señor. Y así fue. Al momento que fuimos a comunicarnos con ella por teléfono, yo me quedé mudo. No pude articular palabra alguna, recuerdo. Y entonces le dije a la persona que estaba intermediando, hablando por teléfono, que por favor le preguntara de mi parte que si yo me podía ir a vivir a la cuevita. Entonces, no podía agarrar el teléfono, Juan Pablo, no lo podía. O sea, era una emoción tan intensa que tenía que era increíble. Y le pregunté a ella a través de Miguel Saturno, que es el compañero que estaba conmigo, y me dijo que sí, que ella lo veía en el Señor. Bueno, para mí se abrieron las puertas de esa manera que, bueno, no eran unas puertas físicas, ni un hogar, ni un sitio cualquiera. Era un arrojarse a otra dimensión desconocida, pero añorada por mi alma, que no tenía conciencia de ello. Así llegué yo como lanzado en ese vacío. Dime una cosa, tú conoces el mensaje a los 23 años en 1973, es así. ¿Cuántos años después tomas esa decisión para irte a vivir? En este caso, dices que es a la cuevita, es a Carrizales, ¿no? No es todavía la granja. Ajá. Sí, eso fue, yo lo conocí en enero del año 73, el mensaje, y tomo esa decisión el 30 de diciembre de ese mismo año. O sea, transcurrieron 11 meses en tomar la decisión, estando en contacto con ellos y todo, pero el positivo de ya de coger ese vuelo fue ese día. Y bueno, para mí empezó
perdón, una nueva experiencia en que para mí fue algo grandioso, pues, en medio de una gran cotidiana, algo muy cotidiano y sencillo. Dime una cosa, Perdón. ¿cuántas personas cuando tú te vas a vivir, cuando nomás para que todos tengamos una idea, una visión Ajá. de cómo era, porque hay otros que no lo han dicho, tú te vas a vivir a Carrizales, a la cuevita, ¿cuántas personas vivían ahí? ¿Cuántas personas vivían en ese momento al lado de Josefina? Estamos hablando de Bueno, 1974. voy a tratar de hacer memoria lo más posible. Era, por supuesto, Josefina, su hermana Elisita, el padre Eduardo, ¿ok? Una, una monja religiosa que que había conocido a Josefina previamente antes. Eh, Pedro José, una persona que lo acompañó desde el principio a ella en ese camino y que sintió el llamado y estuvo años anteriores con Elisita y él en distintos países en su etapa anterior a la cuevita, Pedro José Zambrano y Elisita. ¿Y quiénes más? Y bueno, en la casa cercana abajo estaba Miguel Saturno, su esposa y dos hijos pequeños que tenían. Ellos que estaban ahí durante todo el día, pero dormían en su casa, ahí mismito, cerca, en todo el frente de la cuevita. Y otras personas que uno era mexicano y su esposa, que era venezolana, también tenían contacto y estaba en una casa alquilada cercana también y se reunían de vez en cuando. O sea, era un grupito reducido de personas O sea, y así realmente, fue que yo... o sea, tú eres Ajá, el primer joven que llega a vivir a la colectividad. es correcto, sí. Yo fui el primer joven a los 23 años. Inmediatamente, al poquito tiempo, ya había ido uno, pero no estaba viviendo, que era Amado Guillén, que fue Ok, compañero mío desde el principio. sí, 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 Y sí, sí. también otro de los hermanos Antonini, Ronald Antonini, que sintió el llamado bueno, de una manera muy particular, teniendo 14 años el muchacho solamente y en contra de que su papá y todo su forma de creer lo que podía hacer, pues su llamado era irse a vivir allá por una exigencia interna. Un muchacho de 14 años, escucha eso bien. Bueno, ahí sí empezamos a crecer poquito a poco el grupo y bueno, se aumentaba la actividad para poder darle a cabida a cada uno y cada uno nos acomodábamos en esos rinconcitos feliz de la vida. Yo recuerdo una anécdota acá, Juan Pablo, cuando yo llegué a la cuevita, no había espacio donde yo llegar, improvisaron un sitio para mí, un pequeño recinto y lo acomodaron sencillito, lo más rústico posible y pusieron una imagen en el cuarto. Cuando yo entré al sitio, me sacudió el corazón. Era una imagen de la Virgen, una foto grande con el niño en sus brazos. Y yo cuando entré me quedé viendo esa imagen y me embargó una emoción tremenda. Pues, o sea, era un recibimiento de ella, Qué belleza, prácticamente. qué ¿Entiendes? belleza. Te quiero hacer Sí, una pregunta. y así era. Te quiero preguntar Ajá. una cosa. ¿Cuál Dime. fue, ¿Cuál fue la actitud que toma tu familia, tus padres, no sé, en este caso tus padres, en el momento que tú tomas esa decisión? ¿Qué representa para ellos el que tú los dejes y te vayas a vivir con la Ok, mensajera? muy bien. Mi mamá estaba separada de mi papá de hacía años atrás. Ok. Sí, Ya yo vivía con mi mamá. Somos cuatro hermanos y estábamos, el mayor estaba estudiando, lo había mandado a estudiar afuera y estábamos tres hermanos viviendo con mi mamá. Perdón. Yo para ese entonces llevaba una vida bastante licenciosa. Recuérdate que era en los años 73. Estaba en plena revolución, la cosa de los hippies, ese movimiento cultural de expansión, de cambio en todo el planeta, un cambio total
aunque con muchas cosas, digamos, equivocadas que después se han visto, pero que traía una revolución, una transformación, traía un cambio. Yo creo que a partir de esa toma de conciencia de ella en el 54, todo como que empezó un dinamismo en toda la humanidad diferente y bueno, trajo transformaciones. Este movimiento, aunque con muchos de sus errores, pues digamos, drogas, sexo libre, etcétera, todas esas diversiones, eh, fue una manifestación porque empezó una expresión de conciencia de alguna manera. Claro, claro. Yo estuve indirectamente participando de todo ello porque del norte nos llegaba la cultura de los hippies, pues, ¿entiendes? Y bueno, los que estábamos en esa onda fuimos como asimilándola. Tanto el vestir, la música, la forma de ser, el pelo largo, X cosas. Era un pseudo hippie, vamos a llamarlo así, y con ideas liberales. Yo estaba llevando una vida licenciosa, como estaba diciendo, y bueno, tuve oportunidad de consumir drogas, ¿no? Las cuales no fue de una forma muy intensa, sino más o menos regular, pues. Y no eran cosas de así tan fuertes, pues, de drogas fuertes. Entonces, bueno, yo estuve así alrededor de unos 3, 4 años, recuerdo. Y llegó un momento en que yo no quería seguir siendo el mismo. Quería desapartarme de eso. Entonces, para mi madre, que se estaba dando cuenta de ese proceso y que lo veía en otro grupo de jóvenes, le mortificaba un poco el asunto, pues tú sabes que esos caminos pueden llevar a muchos otros que no son nada deseables. Y bueno, mi mamá se preocupaba por mí y un poco por el hermano menor también, hasta que, bueno, ella oraba todas las noches. Recuerdo que tenía una imagen de la Virgen al lado de su cama y siempre lo oraba y era por nosotros, porque nos cuidara, porque nos protegiera, ¿sabes? Ese deseo tan bello que tienen las madres innato en su corazón. Bueno, ese contacto con ese espíritu, vamos a decir, con esa cultura, con todo ese medio, era fuerte, arrastraba, ¿entiendes? Y ya todo se desenvolvía en medio de esas cosas, ¿entiendes? Y entonces me llevó a mí a una confrontación, pues aparte de estar consumiendo, de vez en cuando tenía algo más de la cuenta de droga y la compartía con los amigos. Y llegó un momento en que tuve un percance con las autoridades. Me detuvieron por tener yo en mi posesión un poco de marihuana. Y resulta que esto me trajo inconvenientes y me llevaron a un sitio detenido, me hicieron investigaciones, todo esto, lo cosa, y yo declaré lo que tenía que declarar, pues. Pero ahí, por gracia de Dios, yo vi la mano que me protegía. Era un medio nada grato, pues, y era un fin de semana que todo como que se revoluciona. Y la gente, cuando yo llegué a ese recinto, que había muchas personas de todo tipo, desde el principio que pisé yo la puerta de esa celda, salieron dos ángeles a protegerme, sin yo pedirlo ni buscarlo. Me dijeron, con esta persona no te metas. Le dijeron a todos los que estaban alrededor. ¿Quién se los dijo? No lo sé, pero hoy sí lo sé. En el sentido que, primero, que te quiten la ropa, las pertenencias, etcétera, cualquier cosa te puede suceder. Claro. Bueno, ahí pasé yo una semana. Cuando mi tío se entera que tenía un alto puesto en ese organismo policial, que era la Policía Técnica Judicial, él me dejó en receso ahí que tuviera unos días para ver si ya sentaba cabeza. Claro. Y dicho, él dio la concesión de poderme sacar y que quedara en libertad, a pesar de que era algo que debería ser sancionado. Pues. Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente tuvimos una pequeña, un desperfecto con nuestra conexión con Venezuela y estamos nuevamente empezando, dándole continuidad a la conversación. Entonces, si quieres seguir adelante, Jorge, por favor.
Si no mal recuerdo, quedamos en esa parte en que yo había tenido ese pequeño inconveniente por tener drogas conmigo, de que me pusieron preso y por intersección de un tío mío, a la semana de estar allí, me soltaron. Gracias a Dios, yo no tuve problema en ese lugar, más bien me protegieron, como dije en ese momento, y salí tranquilo pues de allí. Yo creo que las cosas que le suceden a uno en la vida siempre es por algo, pero yo no recibí ese aviso como un alerta o un parar en el camino, sino más bien seguí mi vida rutinaria con las amistades, las fiestas, esto, lo otro, lo típico de la juventud. En ese entonces yo tenía 22 años, como dije antes, y eh, bueno, al cabo de una semana, un amigo muy cercano me invitó a hacer un viaje. Íbamos a Colombia. Yo estaba acá en Caracas, vivía en Caracas en ese entonces. Y resulta que este amigo estaba en las mismas andanzas que yo. Era un pseudo hippie, pues vamos a decir así. Y nos reuníamos mucho en torno a la música, al contacto con la naturaleza, todas esas cosas. Bueno, esta invitación fue directamente a Colombia. Resulta que el amigo contactó con unas personas allá y le suministraron algo de droga, ¿no? Sí. Y bueno, él quiso traérsela de regreso. Y entonces los dos veníamos juntos en el carro. Y bueno, ineludablemente en la alcabala la apariencia externa de mi amigo era muy llamativa. Usaba un afro de esos tipo gigantesco, era muy alto, era muy llamativo el muchacho, ¿no? Y yo tenía también mi indumentaria pseudo hippie, pues. Usaba barba y pelo largo. Entonces, bueno, apenas nos pararon en la alcabala de revisión, nos hicieron revisar al ver que éramos personas llamativas y nos hicieron revisar exhaustivamente. Y bueno, encontraron que mi amigo llevaba en su cuerpo unos gramos de cocaína, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí es verdad que se encendió la mecha, como dicen los mexicanos. Y bueno, ahí empezó toda una serie de circunstancias y nos llevaron a la policía más cercana y después a un comando y después nos refirieron a una cárcel municipal mientras levantaban un juicio. A todas estas hicieron una investigación de cada uno de nosotros, si teníamos antecedentes o no. Mi amigo no tenía, yo tenía uno recién que no había sido, ¿cómo se dice? Todavía asentado, pero sí estaba la notificación ahí en caliente. Y entonces me hicieron ver que yo era reincidente en menos de 15 días. Entonces se puso la cosa álgida. Bueno, para hacer corta la cosa, yo ahí estuve en ese lugar 40 días preso en un calabozo. Me pusieron por separado de donde estaba mi amigo y estaba con otras personas allí, que eran 4 o 5 personas. Todo estuvo muy tranquilo, nada así, pues agresivo ni nada, ni invasivo. Ahí resulta que estando yo en estos momentos, para mí empezó un proceso que es lo interesante del caso que le relaté a Juan Pablo, que un proceso de interiorización. Yo empecé a preguntarme a mí mismo qué es lo que yo quería en mi vida y qué es lo que estaba haciendo con mi vida. Pues al ver que inconscientemente caía en algo por segunda vez rápidamente y a quien me estaba haciendo daño era no solo a mí mismo, sino a la pareja que yo tenía, a la novia que yo tenía en ese entonces, con la que tenía una relación bonita, a mi familia, a mi madre, etcétera, etcétera, ¿ok? Y a mi propia persona, pues. Entonces, en eso transcurrieron unos días y bueno, para mí fue como que me amarraran con cadenas en un sitio y te pusieran frente a frente a ti mismo y empezaras a preguntarte muchas cosas, de ver qué es lo que querías en tu vida. Para ese entonces yo había tenido un libro un tiempo atrás y lo había empezado a leer de Jiddu Krishnamurti, el filósofo hindú. Ajá. Y resulta que cuando lo empecé a leer, yo no entendí lo que él planteaba. Y para mí era como estar leyendo chino, ¿no?
otro idioma. Sí, No, sí, no sí. contacté pues con lo que él transmitía. Resulta que yo tuve memoria, son cosas de Dios, pues yo las considero, no son casuales. Y entonces mi mamá supo dónde estaba yo, se comunicó conmigo y me dijo que si necesitaba algunas cosas para yo llevármelas. Y le accedí que sí, que algunas cosas que necesitaba personales, higiene y esas cosas, pero le dije que no dejara de traerme ese libro. Resulta que a los pocos días llegó la encomienda y me la entregaron personalmente. Y bueno, a partir de que llega ese libro a mis manos, fue obra de la gracia, yo creo, empecé un proceso de recapacitación, de reflexión, de interiorización. Abrí ese libro y nada más con el título de la portada, para mí fue un golpe certero en mi corazón. El título era Urge transformarnos radicalmente. Eso es lo que yo sentía que yo tenía que hacer. Un cambio total en mi vida. Yo no podía seguir siendo la misma persona. Tenía que tener un cambio de dirección en mi vida. Bueno, empezó ese proceso muy lentamente, día tras día, ¿no? Y cada vez que yo me adentraba en la lectura, o sea, yo me aislaba de lo que estaba en mi entorno y estaba ahí tranquilo, tenía todo el tiempo disponible para mí. Y empecé a recapacitar profundamente lo que él planteaba, hasta que llegó al punto álgido en que él dice que nosotros vivimos todo el tiempo proyectados en el pasado, en un futuro, pero no en el presente. Vivimos ausentes en la presencia de nosotros mismos. Estamos fuera de pasado, pues, en otras palabras. Entonces yo empecé a comprender todo lo que él decía y empecé, por algunas explicaciones que él daba a él, a tratar de experimentar lo que él decía. Ese cese del pensamiento, que eso no lo puede hacer uno humanamente, es producto de una gracia. Así es. Bueno, cerraba el libro y me quedaba en silencio. Y veía en esa proyección de mi mente el bombardeo de múltiples pensamientos constantemente. Y era un río que no dejaba de tener caudal con esa energía, disgregante, múltiple y bueno, como uno la conoce, pues lo que es la mente cuando no está funcionando bien enfocada. Resulta que, bueno, así estuve varios días hasta que yo llegué a un punto en que dije, o empecé a experimentar, mejor dicho, una impotencia de yo querer hacer lo que él planteaba y no poder. Me encontré ante algo que era ajeno a mi fuerza. Hacía todo el esfuerzo, todas las facultades en esa orden y no lo lograba. Hasta un punto en que yo me sentí rendido en el sentido de decir no puedo. O sea, darme cuenta que por mí mismo yo hacía todo el esfuerzo y no lograba esa quietud, ese silencio interior en que cesara el pensamiento y viviera el momento presente. En eso se centró esa experiencia. Y resulta que después de estar viviendo esa impotencia durante varios momentos, varios días, el alma mía empezó como a gemir, a querer de verdad ese cambio interior. Y yo no pensaba en Dios, sino simplemente hablaba conmigo mismo, con mi ser interno, ¿entiendes? Y no lo atribuía a algo externo, sino todo dentro de mí. Y empezó ese proceso de querer cambiar porque era perentorio hacerlo. Y inesperadamente sucedió algo ajeno a mi voluntad, que no fue producto de mi esfuerzo, sino que me invadió un sentir, una fuerza, un, un salir de mí mismo y experimentar lo que él estaba planteando allí, vivir el presente, el hoy. Absolutamente. Cesó el pensamiento, no sé por cuánto tiempo, Juan Pablo, no te puedo decir. Yo sé que viví horas fuera de sí y a mí lo que me embargaba era una dicha. No encuentro palabras como describir eso.
He querido escribir un libro al respecto y todavía no lo he hecho, porque es una experiencia muy rica, muy concentrada. Bueno, ahí yo empecé a experimentar lo grandioso que era vivir en ese silencio interior y ante eso inexplicable. No le atribuía nombre. Lo que sentía era un amor mayúsculo, gigante. Y me embargaba de tal manera que lo que hacía era ponerme a llorar. Pero no llorar de angustia, de infelicidad, no, sino era un gozo total que me embargaba. Que yo estando entre esas cuatro paredes, yo me imagino que la gente que estaba ahí enfrente mío dirían, este hombre está tocado de la cabeza, aunque yo no manifestaba exteriormente mi sentir, pero era algo insólito. Así estuve yo perdí la conciencia del tiempo, como tú dices, pero la perdí. Salí y eso yo creo que pasé horas y días así, totalmente fuera de mí, en un estado. Fue una presencia que me embargó de una gracia, después de haber sentido una gran impotencia de no poderlo ser por mí mismo. Lo que yo experimenté, comprendí muchas cosas de la realidad de la vida que me cuesta expresarla. A lo mejor escribiéndolas más adelante podría ser del significado de la vida, de la totalidad, de la esencia, de muchas cosas, leyes y verdades universales que, que eran importantes. Pero para mí sentía un agradecimiento profundo antes que todo y una quietud y un silencio. Lo que quería estar en silencio pleno y gozar de esos momentos. Así transcurre. Recuerdo una, una imagen, me viene a la memoria de eso. Nosotros estábamos en cárceles individuales en algún grupo, éramos como 6 personas en ese calabozo, era amplio, y nos soltaban de recreo, entre comillas, a un pasillo donde todos podían congeniarse los que estaban en las distintas cárceles. Sí. El amigo mío, yo hablaba con él cada vez que salíamos de recreo y él se empezó a dar cuenta que algo estaba sucediendo conmigo porque me veía raro. Yo recuerdo que en una tarde creo que era la Semana Santa del año 72, abril del año 72. Yo me agarré a los barrotes que estaban allí en ese pasillo y afuera estábamos en pleno verano, un intenso calor, una brisa fuerte y todo así, ¿no? Y el patio que había hacia afuera no había nada. Era un peladero, vamos a decirlo así, donde habían algunas pajitas, algunos montes y algunos insectos. Para mí se abrió un panorama delante de mí, era inexplicable. Lo que yo observaba en los animalitos, en la brisa, en los vegetales, en todo lo que me rodeaba, era un universo de vida total. Y yo lo que hacía era seguir llorando, como maravillado ante una película que te pone a un niño que tú estás extasiado ahí. Y no salía de eso. Yo no sé cómo me vería la gente, ni a mí me interesaba que la gente cómo me viera. Así estuve yo días y bueno, hasta que retorné a la normalidad, digamos así. Eso sucedió, Juan Pablo, y a los 40 días, mi mamá, como buena mamá, y se preocupó mucho por mí y hizo todas las gestiones para pagar un abogado y que, bueno, mediara por mí, para ayudarme. Y lo logró con la ayuda, tú sabes de quién, de Dios. Bueno, yo tuve la oportunidad. Bueno, una cosa muy importante. Estando yo ahí, Juan Pablo, Sí. yo reconocí que yo había errado en mi forma de actuar, que yo tenía que corregirme y que no podía ser ya la misma persona que estaba siendo antes y que no me iba a costar nada. Pero que si yo tenía que pagar ante la justicia de los hombres el hecho de mis actos, yo estaba dispuesto a asumirlo. Una disposición de asumir, de aceptación y que no me iba a estar quejando de lo que me sucediera porque yo fui el causante de mis propios problemas. ¿Ok? Entonces, ante esa disposición, mira, yo recuerdo que me vino una imagen, aunque yo sabía que en algunos sitios que lo mandaban a uno después, que le hacían un juicio y lo mandaban a una penitenciaría,
te mandaban a hacer trabajos manuales y esas cosas. Me vino la imagen de ponerme a reparar zapatos, cosa que yo jamás había hecho y que yo iba a hacer esa labor con mucho, mucho gusto y con mucho amor, porque me iba a entregar de lleno en eso. Que no me iba a importar lo otro, sino que a lo que me pusieran a hacer, yo lo aceptaba con mucho amor, porque yo puse las premisas para que esas causas sucedieran y ahora tenía que sufrir los efectos. Pero con esa disposición, los efectos tornaban a otra dimensión, pues ya no era el sufrir, el fastidio y cuándo voy a salir corriendo de aquí, no, bajo otra perspectiva totalmente. Bueno, se dio esa salida y yo regreso a mi casa, agradecido a mi mamá por haber hecho todo. A mi tío no lo quería ver porque me daba vergüenza hacerle saber pues lo que había vivido, y empezó para mí un proceso totalmente distinto. Algo me empezó a decir: no sigas asistiendo a la fiesta, no te sigas reuniendo con las amistades, busca un poco más otra óptica, y así fue. Empecé a reunirme con otro tipo de personas que eran afines a otra forma, músicas, naturismo, yoga, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas, y empezó a cambiar el entorno para mí. Ya no seguí muy ocasionalmente consumiendo drogas, pero ya casi un mínimo, una cosa casi nada, hasta el punto en que, bueno, lo dejé conociendo el mensaje, justamente. En ese entonces, yo esa experiencia la tuve en abril, y yo conozco el mensaje en enero del año siguiente. Y ahí fue donde empezó mi cambio total. Claro. Esta experiencia no la quería dejar de nombrar porque para mí fue muy notoria. Años No, después, Juan Pablo, oye bien. muy importante, ¿Ah? muy importante tu experiencia, porque sobre todo en el contexto que hoy se está viviendo en la humanidad, de todo lo que están viviendo hoy los jóvenes, y que son experiencias reales de lo que, para que haya ese contacto de quienes hoy te van a escuchar o mañana en ese futuro presente, que te toquen por esa experiencia tuya, que es una experiencia de cualquier ser humano, ¿no? De cualquier joven, más hoy. Claro, claro, sí. Bueno, yo te iba a decir que cuando yo conozco el mensaje en el año 73, ¿no? 2 años después, estando Josefina en Israel en el año 75, ella en Israel y yo vivía ya en la cuevita, estaba Sí, unido sí, con el grupo, como dije hace sí. un tiempito atrás. Y entonces ella tenía el don de recibir manifestaciones de distintas índoles del Señor, de la Virgen, ¿entiendes? Más que todo, ¿entiendes? Y su presencia embargaba todo, y ella le hacía transmitir verbalmente, a veces en manifestaciones, ¿no? Claro. Y otras veces por escrito, como quedaron algunos escritos. Bueno, esa vez estaban en una misa, Juan Pablo, en una misa con el sacerdote José Gregorio Guarepe, que presidió la parroquia de Divina Voluntad. Y estando allí reunidos, ella hizo que se celebrara la misa, pues todos los que estaban ahí, y en el momento de que sale la palabra y todo eso, el Señor toma la palabra. Es investida ella como en su mediunidad, ¿no? Es asumida, y ella pierde el control de sí, y quien empieza a manifestarse y a hablar es esa realidad. En este caso era la madre, la Virgen, la que tienes detrás tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, mira, lo que ella dijo en esa quedó, habían estado grabando, oye bien esto, habían estado grabando y eso quedó grabado, Juan Pablo, ¿puedes creer? Las palabras de ella, de las lecturas del Nuevo Testamento, de todo lo que se dijo, fue una meditación fabulosa. Duraba como 1 hora y media, si no mal recuerdo, ese cassette que nos mandó. Y ahí la madre empezó a manifestarse y le habló a algunas personas directamente. Ajá. Entre ellas, Tú. me habló a mí.
Y entonces, estoy buscando aquí las palabras que las tengo aquí a la mano. Me dijo unas cortas frases. Mira, lo tengo recogido aquí en esto, Juan Pablo. Una pequeña síntesis de lo que me dijo. Esto me lo hizo mi querida amiga Choigú, la esposa de José Villa, como un regalito, un detalle para yo recordarlo. Qué belleza. Entonces, fíjate las palabras que me dice la madre en ese momento. Dice así: Jorge, hijo, un día lloré sobre tu cabeza en una cárcel. Te estoy hablando 2 años después, Juan Pablo. Se manifiesta y dice estas palabras. Luego dice: pero ese día determiné salvar tu alma. Ese día determiné que serías ungido. Lo serás. Firme. Esas fueron sus palabras. En esa manifestación me habló a mí, le habló a otros compañeros que estaban ahí, a padres, a otras personas, a cada uno particularmente algo muy específico y necesario para su alma. Cuando yo escuché esas palabras, Pablo, estábamos todos ahí reunidos en la cuevita, un grupo más o menos como de 10, 12, 15 personas, escuchando atentamente lo que decía la madre en esta manifestación. Y yo recuerdo que yo caí de rodillas al piso y lo que hacía era llorar y llorar y llorar y llorar. O sea, trajo a mi memoria aquel momento que yo había vivido en la cárcel. Entendí que era ella quien se había manifestado, había derramado sus lágrimas sobre mi alma para sanarla. Qué belleza. Entonces, mira, para mí, yo quedé mudo, se recogió la reunión y yo quedé en un silencio, pero absorto, que no me salían palabras y lo que quería era estar solo en silencio. Así sucedió ese evento. Y entonces, ella, te voy a terminar de leer algo, pero ya no era personalmente, sino que queda escrito y registrado, grabado en cassette, que no tiene muy buen audio que se diga. Dice una parte así: todos y cada uno en este momento, cuando escuchen mis palabras, recibirán en su corazón un mensaje, un reproche y una luz. Eso lo dice ella durante la manifestación. Más adelante, en otra, no es continua, sino son como distintos segmentos. Dice: silencio, oración, sacrificio, negación propia. Morir es vivir. Y para terminar, concluye con este fragmento que sigue diciendo ella, que está en medio de la manifestación. Morir, morir, sed ambiciosos en ese morir. Todo pasa, todo pasa. Llega el día, después, oh maravilla, después un cántico que no terminará jamás. Un sol que jamás se ocultará. Esto lo tengo recogido en este papelito y lo guardo como un tesoro entre los libros que tengo aquí a la mano. Qué belleza. Bueno, ese es el síntesis de esa manifestación, pero ahí no se dio solamente eso, ahí se dio la oración universal, Juan Pablo. No sé si la conoces. Sí, claro, claro. Que es una cosa grandiosa. Más adelante a lo mejor Ilen la comenta y te la hace llegar. Esa es una oración. Ya la ha comentado. Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, así como Jesús hizo esa oración en el capítulo 17 de San Juan, la oración sacerdotal para el Padre, para que seas todo, sean uno, como tú en mí, yo en mí, algo así. Pero esto era una cosa en el aspecto femenino, pidiendo por todo el universo, por toda la creación, por todo, una cosa grandiosa.
Pues, si la tienes escrita, repásala y reflexiona eso, porque es grandioso. Una maravilla. Bellísimo. Bueno, Juan Pablo, ahí... Tenemos ya 10 minutitos, ya estamos casi al cierre de tu entrevista. Ok. Tienes 5 minutos más para qué quieres redondear, cómo quieres concluir todo esto que tú nos has venido dando. Pregúntame lo que tú quieras, Juan Pablo. Pregúntame lo que tú quieras, porque es un poco difícil. Yo creo que mi pregunta es esa: qué quieres dejar, cómo quieres redondear, cómo quieres cerrar tu testimonio hoy en este domingo 30 de julio del 2023. Bueno, ahí te estoy hablando de un comienzo, de una vida para mí. O sea, la conocí, me mudé el 30 de diciembre del año 73. Y de ahí en adelante empezó una trayectoria larga hasta el sol de hoy, que está plena de múltiples experiencias de toda índole, humanas, más que humanas, de convivencia estrecha entre todos los integrantes que el Señor fue trayendo uno a uno, porque en el principio, como te dije, éramos un grupito muy reducido, pero el Señor iba atrayendo a cada alma, por racimos, por familias, como el caso de tu mamá, de todas esas personas, las mexicanas que estuvieron en un diciembre, 10 mexicanas estuvieron presentes allá, y se dio algo muy bello en ese entonces cuando estuvieron ellas presentes. Y así fueron la afluencia. Cuando se dio cuenta de que ya el lugar, la cuevita, Carrizales, no era suficiente para este grupo reducido que estábamos allí, pero que habían familias que querían hacer vida, lo que estamos viviendo al contacto con ella, pues. Las experiencias de cada uno que fueron llegando fueron contundentes, fabulosas, unas cosas que, bueno, muy aleccionadoras. Bueno, José Villa contó la suya y cada uno iba contando la suya. Muy, muy bella, aleccionadora. Llegó el momento en que ella sintió que debería buscar por seguimiento del Señor, de acuerdo a lo que él veía. Ella veía en el Señor un lugar para donde poder que llegaran a vivir ese grupo de personas interesadas. Y se dio lo de la granja Hogar Los Peregrinos allá en San Diego de los Altos. Eso se dio en el año 75. Para ese entonces, se dio inmediatamente después de la muerte de doña Amelia, la mamá de Mimi. Ella sintió que mientras ella vivía parece que no se daba eso. Y justamente un 13 de noviembre muere su mamá, y vaya qué muerte la que tuvo esta señora. Yo estuve acto presencial en esa muerte. Fue algo, ella a la cabecera, ayudándola a trascender ese estado a otra dimensión. Y lo que hacía era orar, sobarle en la cabeza, atenderla. Era una madre atendiendo, siendo atendida por su hija, pero era una madre atendiendo a la madre terrenal. Los que estábamos allí, que eran las hermanas de Josefina y otras personas, eso fue algo especial. Lo que decidió en el momento en que esa alma se desprende del cuerpo, cuando dejó el cuerpo, cuando partió, se estremecieron las paredes, Juan Pablo. Se sintió un temblor. Todos lo sentimos. La fuerza de la energía en que se desprendió. Y esa mamá no era una cualquiera mamá. Tenía su recorrido, doña Amelia. Ella me trataba con mucho cariño a mí y era muy, tú sabes, muy pausada, y decía, pero no te sientes en el cielo, en el suelo, porque siempre que salía Josefina, donde hubiera lugar nos sentábamos, y yo era uno de los que me sentaba por ahí cerquita en el suelo, cruzaba mis pies y me quedaba allí. No te sientes en el suelo, busca una silla, y era así. Y yo decía, no, yo estoy muy bien aquí, entre más cerca mejor, le decía yo. Pero así era ella. Bueno, a partir de ese momento se da el cambio y el Señor se presenta la oportunidad de conocer ese lugar, y ella siente cuando va de visita que ese es el lugar para todas aquellas familias que estaban interesadas.
Y ahí empezó a darse el movimiento de afluencia de todas las personas interesadas. Y cuando ella se lo da a conocer, cada uno, perdón, desde sus distintos domicilios que vivían algunos lejanos, empezaron a decir, bueno, Josefina, tú nos dices cuándo vamos. Y nos íbamos los fines de semana, Juan Pablo, a pernoctar en carpas, porque el sitio donde estaban era un estud de caballos, eran caballeriza, de caballo fino, de carreras para el hipódromo que tenía un personaje allá en Caracas, un profesor. Y resulta que, bueno, todos por semanas y semanas fuimos empezando a hacer trabajos en grupo, callapas, que lo nombramos acá. Sí, 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 sí. Y bueno, en esas organizaciones todo empezó a limpiarse, a recogerse, a organizarse. Y ella tenía un sentido que el Señor la dirigía para decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a quitar esta pared, vamos. Era como si fuera un ingeniero civil dirigiendo las obras, pero con una ejemplaridad. Y el padre Eduardo, él tenía mucho sentido de la construcción. Era albañil y tenía mucho ingenio en sí mismo. Entonces, todos los que estábamos alrededor seguíamos las órdenes que daba él bajo el auspicio de la mirada de ella. Entonces era desde sacar el abono de los establos, ponerlo afuera, limpiar, a poner todo en condiciones, tumbar paredes, encalar las paredes, acomodar, hacer todo. Te estoy hablando de semanas viviendo en carpa los fines de semana. Los días de semana regresábamos cada uno a su vida cotidiana, yo a la cuevita con ellos que vivían allá y cada uno en su casa, pues el grupo. Y así estuvimos hasta que empezaron un pequeño grupito a habitar y a estar allí, y nosotros seguíamos yendo los fines de semana. Y eso era cada vez un auge y una energía tremenda que hasta los niños, Juan Pablo, niños de 5, 6, 7, 8 años, 10, cualquiera, eso eran hormiguitas trabajando con una energía que si estábamos batiendo cemento o haciendo a cualquier arreglo, yo ayudo, yo esto, lo otro, era una efervescencia y algo increíble. Así se dio en los inicios de la granja. Y bueno, llevó años para poder ser lo que llegó a ser, pues, ¿entiendes? Que ahí fue un centro de vivencias y experiencias muy rico. Bueno, de eso habría que hablar muchísimo, pero ya yo creo que nos agota la cosa. No, se nos está terminando el programa, nada más. A mí me gustaría, ¿cuál es tu visión hoy a 50 años de haber vivido esa experiencia ¿no? El 30 de diciembre del 73, hoy 30 de julio del 2023, 50, casi 50 años. Mira, hoy es 30. ¿Cuál es tu, Oye. qué es lo que tú, cómo tú concluyes toda tu vida en todo esto? Bueno, la concluyo con un profundo agradecimiento, Juan Pablo. Cada día, desde que abro los ojos y siento que estoy vivo, lo que siento es un agradecimiento profundo por todo lo que vivo, por todo lo que experimento, por todo lo que suceda en mi vida, bueno o malo. Ahí no hay categorías, tratando de salir de ese llamado que nos hace el Señor de salir de la ciencia del bien y el mal, cosa que no es fácil, porque estamos impregnados, amalgamados en esa ciencia del bien y el mal. El juicio, el comentario, todo lo que conlleva eso. Bueno, para mí hoy en día es eso, y tratar en lo posible, somos humanos, recuerda, no somos ángeles, tenemos los pies en la tierra y todavía somos bastante terrenos, tenemos sentir humano, apetencias humanas, ¿ok? Y bueno, en base a eso uno ir concientizando su condición e ir poniendo las condiciones necesarias para que esa transformación siga adelante. No es fácil porque sabes que siempre hay fuerzas que están oponiéndose a eso en uno mismo, dentro y fuera de uno mismo. En el entorno más cercano, con los que se te allegan, que tienes múltiples confrontaciones,
Ella decía que la convivencia era algo maravilloso para todos, porque era como piedras que se encontraban, que estaban no pulidas y que tenían que irse puliendo hasta amalgamarse y formar un solo bloque. Entonces esa convivencia ha sido de un valor maravilloso, no fácil muchas veces, pero a fin de cuentas, como decía Regina en su libro grandioso, cuando ella expresa que estando en esa cárcel en China, dijo que el maestro que la había mandado ahí aprendió que esa amalgama humana, perdón, de todos los caracteres le sirvió a ella para un aprendizaje tremendo. Eso se dio entre nosotros, ese aprendizaje, por el ansia de querer ese conocimiento de sí mismo y de soportarte tú y de soportar a los demás por amor de él, más nada. Porque si no, saldríamos corriendo, como dice. Es que el humano pesa, ¿sabes? El ego tiene un peso muy, muy tremendo. Ese es lo que Infinito. nos ancla aquí. Pero a pesar de, aquí estamos, en Sí. este camino, profundamente agradecido y hoy sí puedo decir que la siento más viva que nunca. Eso que dicen que la colectividad se terminó, que ya eso no fue, ya eso para mí, o sea, deja de tener sentido. Lo que está dentro de mí, la vida que fluye en mí, es lo que importa. Ella sembró esa semilla, esa simiente en cada uno de los corazones y mira, eso está dando poco a poco sus pequeños frutos. Entonces, eso es lo que es válido. Si desaparece lo externo, no importa. Si yo tuve esa experiencia en una cárcel, si el Señor se valió de allí, ¿qué no puede valerse hoy en día si tu corazón está abierto para que la gracia se manifieste y el Espíritu esté presente? En cualquier parte donde estés, el Señor te va a mandar, te va a soplar y te va a inspirar. Para mí eso es así. Concluyo con un gran agradecimiento a ella en ese otro estado que sé que está presente y la siento viva. El momento de su muerte, cuando murió, perdón, ella, yo fui el momento en que estábamos velando su cuerpo, Juan Pablo. No puedo dejar de decir esto. Yo trataba de que cuando salía la gente del sitio donde estaba ella, me metía yo y trataba de estar solo en varios momentos de la madrugada, ¿no? Porque había mucha gente pendiente de eso. Y yo la sentía, Juan Pablo, ante el cadáver, entre comillas, su cuerpo ahí. Tú tenías que ver su rostro, la flacidez de su rostro, lo que emanaba de ese cuerpo. Para mí, ella no estaba muerta. Yo tenía la sensación de que en un momento a otro se iba a parar, porque la sensación de vida que emanaba era, y el calor, que cuando tú visitas un cadáver, tú sientes que ya algo no es, o sea, ya es algo lejano. Aquí no, era una cercanía pero profunda que emanaba. Y la veía como una sonrisa, una flacidez, el color no era demacrado, era un rosado así, pero pleno de energía a sus años, fíjate, con todas las dolencias y problemas que ella tuvo espiritualmente, pues, que fue pasando. Estando en esa velada, para mí, mira, fue una manifestación, una despedida de su cuerpo, pues, de que estaba pleno de vida, pasó a otra dimensión y dejó esa estela, ahí quedó impregnada en ese cuerpo. Y la entierro ni te digo cómo fue eso. Claro. Bueno, Juan Pablo, yo creo que lo demás son anécdotas del camino durante muchos años, que bueno, eso está, pero preñado Sí, de no, acontecimientos, son horas manifestaciones, de todo, de todo. anécdotas. Qué belleza. Pues Sí. súper, mi querido Jorge, cerramos el programa. Te agradezco a ti la pasión y la entrega para este testimonio tuyo que seguramente lo verán muchas personas que nunca conocerás físicamente. En este momento Bueno, tan Dios difícil. quiera, mira, Juan Pablo, muchas gracias, Juan Pablo, por tu invitación, por tu interés y porque estás poniendo más que un grano de arena para que
llegue esto a algunos corazones. Dios se vale de cualquier medio. Y sabes que el mensaje no ha tenido, digamos, una difusión como debería tenerse, como uno esperaba. Pero el Señor tiene su momento y sus instrumentos. Y, Es y exacto, tú eres todo es uno de exacto. ellos. Así que Todo es exacto y tú somos eres uno de ellos. instrumentos de todo ese Bendito sea, Juan Pablo. Y muchas gracias por darnos esa oportunidad y gracias a la vida, Padre, Madre, por habernos dado esta gran oportunidad. Así es, Jorge. Gracias a ti, gracias a todos quienes y a la voluntad al ser que es que nos permite ser parte de todo ese telar universal divino que hoy estamos en este momento tan decisivo. Pues gracias a todos quienes hoy nos escuchan en este domingo 30 de julio del 2023, en esta 58ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo, como ya lo dijo Jorge, por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, quien nos deja hace 16 años físicamente, pero hoy más que nunca está presente energéticamente en estas conversaciones. Mi querido Jorge, saludos desde Ciudad de México hasta el fondo en la Amazonia venezolana. In Lakesh.